este lugar, ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Sean todos bienvenidos. Y el tema que vamos a estar compartiendo esta mañana es la iglesia, escuchen bien, la iglesia ideal. ¿Se les quedó el nombre? Es sencillo, la iglesia ideal. Y por favor no me circunscriba ni circunscriba este tema al decir ideal como la iglesia que yo quisiera tener o como la iglesia que a mí me gustaría que existiera, porque el enfoque no es ese. No es cómo quiero construir yo mi iglesia, cómo quiero construir yo, y pues esto lo hago extensivo, mi hogar, cómo quiero construir yo mi economía, cómo quiero construir mi futuro y cómo quiero construir o reconstruir mi corazón. Entonces hoy vamos a estar hablando en este tiempo acerca de la iglesia ideal, y solo quiero definir dos puntos importantes porque creo que es bueno tenerlo claro desde el inicio para no perdernos. Escuche bien, y si a usted le gusta apuntar, no es lo mismo hacer iglesia, no es lo mismo, repito, hacer iglesia que servir en la iglesia. Y usted me va a decir, hermano, ya empezó usted con sus incógnitas. En realidad no estoy tratando de hacer una pregunta capciosa, pero sí quiero dejarlo claro, porque enfoques sobre la iglesia y cómo es la iglesia, hasta cursos hay, los teólogos le llaman la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Pero es claro que usted tenga eso en mente. No es lo mismo hacer es con H, ¿verdad? No es lo mismo hacer iglesia que servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque hacer iglesia es la misión transformadora. Una persona que hace la misión de iglesia, esto lo va a llevar a tener una vida transformada. ¿Cuántos lo creen así? Por el otro lado, servir en la iglesia nos habla de la estructura. Y en ese caso, estructuras de iglesia, pues no sé si habrán más de 100, pero hay muchas. Hay métodos de hacer iglesia, hay visiones sobre cómo hacer iglesia, hay iglesias visionarias que trabajan sobre una visión. Hay iglesias patriarcales en las que el pastor es el patriarca, obviamente, es la etimología, ¿verdad? Es el padre y todo el pueblo son sus hijitos. Entonces es una iglesia que si el padre se muere, pues se quedan huérfanos, porque es una iglesia patriarcal. La iglesia visionaria es una iglesia, por mencionar varias, es una iglesia que esté uno presente o los líderes no estén presentes, la organización, estoy hablando de la organización, la estructura, sigue funcionando aunque no esté en sus cabezas, porque ya tienen una visión. Es bueno, tiene sus desventajas, sus ventajas. Hay iglesias organizadas tradicionales, las famosas iglesias históricas. Hay algunas que tienen ciertas enseñanzas diferentes a otras. Ahora han resurgido dentro del posmodernismo religioso las iglesias celulares, las iglesias que se multiplican, ¿verdad? Que tienen esa cosmovisión de crecimiento acelerado.
están las iglesias dogmáticas que creen en un montón de cosas que no pueden comprobar, pero las creen. Bueno, de hecho, la iglesia es dogmática porque nosotros creemos en el cielo, ¿sí o no? Y usted no lo ha visto jamás. Lo que usted ve, la bóveda celeste, no es el cielo. El cielo es una dimensión. Y no se hace una escalera grandota y otra chiquita para llegar allá. Entonces, quiero compartirle con ustedes cómo la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, llamada en aquel tiempo, en otro tiempo, en el libro de los Hechos, vamos a estar viéndolo, como la secta del camino. Y usted me va a decir, secta se le llamaba al cristianismo. Es que antes secta no era malo. Ahora, de nuestro siglo XX para acá, bueno, del siglo XVII para acá, cuando empezaron a haber grandes problemas sobre las enseñanzas y aparecieron los herejes que no creían que Cristo era hijo de Dios y un montón de cosas. Bueno, entonces se dieron necesario reestructurar la iglesia. Pero no quiero detenerme ahí. No es el punto, necesito hablar mucho en poco tiempo. Pero la iglesia, más que una organización, es un organismo vivo. ¿Cuántos lo creen así? Nosotros podemos construir un edificio, pero este edificio no se llama iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esto se llama, ¿cómo se llama? Bodega, local, que puede tener muchos usos. Nosotros cuando iniciamos la iglesia, alquilábamos un salón de eventos. Imagínense, habían fiestas los sábados en la noche, y cuando llegábamos a limpiar al día siguiente, orábamos, y entonces dedicábamos en ese domingo ese salón de eventos para predicar la palabra. Pero ese edificio no era la iglesia. ¿O usted cree que sí? ¿O usted cree que esto es iglesia? No. Jesús dijo, porque tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y no está hablando de él. Usted ya sabe la diferencia entre lo que es la palabra Pedro, Petra, ¿verdad? Y Petros. Sobre otros iguales que tú, yo edificaré mi organismo vivo. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, que por excelencia es el libro que nos habla de cómo nació la iglesia. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque usted y yo estamos muy familiarizados con este tema, pero muchas veces olvidamos las bendiciones. Capítulo 2, mientras yo hablo, busquemos el versículo 42, capítulo 2 de los Hechos, verso 42. Olvidamos por el servir a la estructura, nos olvidamos de nuestra misión original, que es la salvación y la transformación de las gentes. Por eso el grave problema entre vivir bajo el concepto de hacer iglesia, no prosperamos en el sentido interno. Tal vez podemos crecer en el sentido externo, pero en realidad no hay un poder transformador. Pero cuando nosotros sabemos que hay una misión y somos iglesia, entonces entendemos que hay algo renovado, cambiante, vivo, que nos hace a nosotros cada día vivir bajo esa cosmovisión de Dios. Amén. El gran reto en realidad no es el diablo y el pecado. Fíjese, a final de cuentas, el pecado y todo ese tipo de cosas son las consecuencias de las cosas en las que uno se mete. Pero de fondo, el problema mayor que tiene Dios con nosotros es nuestro corazón. Y al decirle corazón, no solo me estoy refiriendo a sentimientos, afectos o emociones. Me estoy refiriendo al centro de mi voluntad, que es mi yo
mi ego el que tiene que rendirse y morir para que se entronice Cristo y gobierne el Espíritu Santo mi espíritu. Por lo tanto, al gobernar mi espíritu humano, mi espíritu gobierne sobre mi alma, la sujete y obligue a mi cuerpo a hacer las cosas que a Dios le agradan. Es un proceso. Pero a veces en las iglesias ponemos mucho énfasis en el cuerpo, en lo físico. Que no use esto, que no se ponga esto, que evite eso, que no se pinte tanto, que no haga esto. Y en realidad, tal vez de fondo no es una ley, sino que es una precaución. Pero no es el enfoque principal del mensaje. Hermanos, mis amados amigos y hermanos, si Dios toca el corazón de alguien, Dios mismo, a través del Espíritu de su palabra, va a empezar a operar algo en el interior de la persona, y la persona a veces sin ni siquiera darse cuenta va a tener un cambio. Va a empezar los chicos de usar el piercing, la patoga se va a quitar por fin los 4 aretes que carga en cada oreja, va a dejar de hacer ciertas cosas, vamos a empezar a dejar de hablar de una manera muy particular, ofensiva. Vamos a empezar a tener algo diferente. ¿Por qué? Porque se va a volver el qué hacer, en la misión transformadora de Dios haciendo iglesia en cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. 2 o 3. Y yo creo que la unidad más pequeña que conforma 2 o 3 es el hogar. Donde 2 o 3 están congregados, si no tiene hijos, pues jálese a la suegra. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Imagínense cómo dice el Señor. Si el Señor no se hace rogar para llegar a un lugar, Él solo pide que hayan 2 o 3. Y entonces Él no se resiste, Él desciende. Entonces el tema también del crecimiento de la iglesia es un tema que nos debe de interesar, pero también tratar la manera que en este crecimiento Dios esté. Donde 2 o 3 estén, allí Él se va a manifestar y va a hacer algo. Acompáñame a ver el verso 42 entonces. Y vamos a ver, por lo menos en esta escritura del verso 42, 4 cosas que debe, o componentes que debe tener la iglesia ideal, que la tuvo la iglesia primitiva. Y yo creo que, y el anhelo, y esa es la preocupación de mi alma, el anhelo de mi espíritu y el esfuerzo de mi cuerpo, para trasladarle a usted esta información, que ojalá le ayude y usted pueda tomar estos puntos que yo le voy a compartir para usted volverse en su casa un creyente ideal, una iglesia ideal, una célula ideal, ¿por qué no decirlo? Una familia, como dije al principio, una familia ideal, una empresa ideal. Mira el primer punto que dice este versículo 42. Y perseveraban los creyentes o la iglesia que acababa de recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, aquí hay 2 palabras tal vez, bueno, todas son importantes, pero la primera que quisiera analizar es la palabra doctrina. Tan importante para Dios es que creamos. Porque usted se puede meter a cualquier iglesia. Mire, iglesias hay, olvídese. Aquí en Guatemala solo registradas, escuche bien, solo registradas en el Ministerio de Gobernación, habían, pues yo me acuerdo hace unos cuantos años, habían 15,000 iglesias registradas, sin contar las que no están registradas, las que están todavía, diría yo, en proceso de formación. Entonces, ellos tenían una doctrina. Toda iglesia debe de creer algo, ¿sí o no? Por ejemplo, la palabra cultura viene de culto. Y no es de ser culto educado, viene de algo que nosotros creemos y adoramos.
Entonces la cultura de una nación dice mucho en lo que cree, dice mucho del espíritu democrático de la nación o cómo es su concepto de vida. Entonces la doctrina es una enseñanza, y por lo menos en la Biblia hay tres cosas importantes que deben de tener una doctrina en una iglesia. Mire, si esas tres cosas la tiene una iglesia, vaya a esa iglesia y ahí me dice dónde está y yo llego y lo acompaño. Ya después de esas tres cosas, en cuanto al tema doctrinal, ya usted puede pensar si es bonita, no es bonita, si el pastor es joven o es así, o el pastor es gritón, es bravo, porque mira, ahora hay estereotipo de pastores. Ahora las figuras, mire, yo traté de hacer un análisis psicológico de los pastores y hay una gran competencia. Hay unos tan sanguíneos que, hermanos, envuelven a la gente, y solo porque Dios nos ha dado identidad no nos acomplejamos, porque uno ve unas cosas impresionantes que uno se va de boca, y templos tan increíblemente adornados, maravillosos. Está bien, inviertan y hagan que quede bien el edificio, pero es importante que enseñan. Eso es bien importante. Le voy a dar por lo menos tres cosas que debe de tener la doctrina para que usted la pueda seguir, esa organización ideal que se llama iglesia. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera Timoteo, y solo quiero mencionársela rápido porque realmente más quiero pues avanzar en otras cosas. Primera Timoteo dice, capítulo 4, verso 16: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Mire, escuche bien cómo finaliza Pablo con esta recomendación al joven Timoteo. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen o los que te oyeren. Quiere decir que una enseñanza adecuada te puede ayudar a afirmar tu salvación. No te va a hacer salvo. Ahí está mal. Mire, como usted sabe, las traducciones han pasado por un montón de manos, ¿verdad? Pero el concepto original dice que el cuerpo de enseñanza, la doctrina, te va a ayudar a afirmar lo que crees. Te va a ayudar a afirmar tu salvación y tu viaje por esta tierra hacia la eternidad. La doctrina te va a ayudar, pero no solo te va a ayudar a ti, sino que si entonces la empiezas a predicar, eso que crees, que suponemos que está bien, entonces colateralmente va a tener un efecto sobre los demás. Pero ese efecto puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces el primer punto acerca de lo que creamos y lo que se enseña en un púlpito debe ayudarnos a afirmar nuestra salvación. Pero si usted le empiezan a predicar astralidades, le empiezan a hablar cosas ilusorias, fábulas interminables, genealogías interminables y fábulas, y le empiezan a contar historias, y le empiezan a hablar cosas que le edifican a su alma y le dan una estrategia de liderazgo, pero no le están enseñando la palabra de Dios, entonces ¿con qué se va a nutrir su espíritu? Va a salir usted campeón para los negocios, pero ignorante en la Biblia. Entonces, ese es el primer punto de perseverar en la doctrina de los apóstoles, es creer lo correcto. Número 2, dentro de ese mismo punto, siempre en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, mire la enseñanza tan importante que es: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y empieza a hablar acerca de lo que puede resultar en esa persona. Pero la última parte que me llama la atención es lo del verso 3, la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, una enseñanza de una iglesia
te tiene que ayudar a volverte una persona piadosa, una persona buena. Pero que están llenas las iglesias muchas veces, o estamos llenas de gente con envidias, gente que está ahí pero no avanza en su alma, y solo es el club de un montón de gente resentida que se junta a llorar sus penas, pero que no salen de su problema. Pero yo confieso y declaro que en este lugar va a haber gente que va a avanzar y está avanzando hacia la meta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuánto piadoso te sientes más que hace 2 años? ¿Has avanzado? ¿O sigue igual de mal pensado, de mal hablado? ¿Cómo seguimos nosotros? Que usted tenga a veces un su resbalón o un su problema, o se lastima en la fe, estoy hablando. Eso no significa que usted está caído, que usted está mal con Dios. Simple y sencillamente está aprendiendo a caminar en la senda de la justicia. Pero la enseñanza te tiene que ayudar a volverte bueno. Pero bueno, no, ay, que no le hago daño a esta persona, que hago moral y urbanidad, ayudo a una anciana a pasar la calle, me paro en el bus y le doy el lugar a las personas mayores, a los geriátricos, a las mujeres embarazadas. Yo apoyo a una persona. Esa es una bondad ya innata que sin ser cristiano usted la puede hacer. Pero eso no le significa a usted que ya ha adquirido salvación. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Piadoso es una bondad de acuerdo a la perspectiva de Dios. Se vuelve uno bueno. ¿Y cuántos están transformándose en buenos? Amén. Dios nos está cambiando para volvernos piadosos, pero la enseñanza correcta debe de ayudarnos a volvernos más buenos cada día. Pero el punto tal vez más importante de la enseñanza está en Romanos 6, versículo 17 al 18, y es tal vez la que más a mí me importa, me interesa acentuar sobre este pequeño puntito que espero sea de bendición y edificación para su vida. Romanos 6, versículo 17 al 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais, dice, escuche bien, esclavo del pecado. Sin Cristo estaba usted esclavo del pecado, ¿sí o no? Claro, así andábamos. Habéis obedecido de todo corazón a aquella forma de doctrina o de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y mire qué hizo esta doctrina, que dice el versículo siguiente, versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiere decir que la enseñanza correcta va a traernos libertad. Amén. Pero si usted oye una prédica en el radio, en la televisión, en el internet o en vivo de manera presencial, o lo lee de manera escrita, o cualquier otro medio audiovisual al cual usted pueda tener acceso, y esa palabra no tiene el poder como fue enseñada esa palabra. No estoy diciendo que la palabra propiamente de Dios no tenga el poder, porque usted sabe que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. O sea, la palabra de Dios llega hasta el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las motivaciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios por sí sola, sin que usted la diga. Pero el Señor quiere que la digamos bien, que atemos un versículo bien con otro versículo. Porque mire, yo le voy a decir una cosa: es como la química en las manos del alquimista o la persona especialista en lo que son productos químicos. Cuando hace la mezcla correcta, esos dos productos que no tenían en algún momento un valor, se crea una sinergia o sinergia química que potencializa todos los elementos de esa combinación, y tal vez dan un delicioso perfume o una medicina efectiva para un mal físico. Así es la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Cuando se dice bien concatenada, bien estructurada, tiene un poder libertador del pecado. Pero si usted solo está oyendo la palabra que le gusta, así como los niños ahora, yo he visto, tal vez los suyos no, ni los míos, pero he visto en algunos
que cuando usted le sirve plato de verduras al niño, empieza a quitar todo. Y usted ve que quita todo. Usted hace un chow mein delicioso y le empieza él a quitar todo y solo quiere el fideo, ¿verdad? Con la salsa, y eso se come. Usted sabe que en la palabra de Dios usted no puede hacer así, pero algunos predican así y otros les gusta limpiar lo que oyen y solo tomar lo que les interesa. Si yo quiero oír lo que me interesa, aunque el pastor no lo diga en el púlpito, yo me voy a inventar de que lo oí para justificar lo que estoy haciendo. Entonces, el tercer punto de la doctrina en la cual perseveraba la iglesia ideal, la iglesia primitiva, era que esa palabra tenía un poder libertador. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra que estemos dando en este lugar tenga ese poder libertador sobre usted, de cualquier área en la que usted se sienta atado. Veamos el segundo punto de Hechos 2. Regresemos al versículo 42. Bueno, ya dijimos que perseveraban en la doctrina correcta. Pregunto, ¿está usted nutriéndose de la fuente correcta? ¿Está usted oyendo lo correcto? ¿O qué está oyendo? Porque el gran problema hoy, mientras usted busca Hechos 2:42, regresamos otra vez, es que ahora la gente oye. Por ejemplo, le voy a explicar cómo va a ser esta semana para algunos. Oyen esta exposición en este momento, acá, luego se van y toda la semana oyen en la televisión otro mensaje, en el radio otro mensaje, leen un libro y si estudian otra cosa, o teología, si estudian, oyen otra cosa, y entonces empiezan a formarse un criterio en base a todo lo que oyen o leen. Pero uno debe de entender que hay una enseñanza que tiene cada lugar. La iglesia de Cristo es una, pero cada lugar tiene una fortaleza en un área, y usted debe de identificarse con la fortaleza que tiene esa iglesia local, porque fíjense que hay un montón de gente arrevesada en las iglesias. Tal vez la iglesia es bíblica y ellos son evangelizadores, son de los que andan predicando por todos lados las buenas nuevas y se sienten como extraños en esa organización, porque ellos, su corazón está en otra cosa. Pero usted dirá, entonces tengo que buscar una iglesia que evangelice. No necesariamente. No necesariamente. Lo que tiene que hacer usted es revisar si la doctrina es la correcta, caminar ahí y buscar el departamento o el área dentro de esa organización que se especializa en el área evangelística. Porque Pablo dice que somos un cuerpo. La iglesia local es un cuerpo que tiene cabeza, que tiene pulmones, que tiene riñones, que tiene todo lo que tiene un cuerpo, un estómago, pues verdad, todo lo que usted tiene, manos y pies y los demás órganos. Entonces la iglesia local funciona en áreas. Alguien diría, es que esa visión no me gusta, pero usted qué sabe si usted puede venir a fortalecer el brazo izquierdo, si usted puede hacer el dedo gordo que hace falta que apriete bien, porque los demás dedos, los 4 están, pero no hay dedo gordo que apriete. Y tal vez usted es el gordo que usted es el dedo que necesita la iglesia, que apriete. Tal vez el dedo chiquito a nadie le gusta, pero los chiquitos Dios los ama porque son importantes para que no se salga nada y apriete y ajuste bien algo que se va a sostener, ¿me entiende? No es el de en medio mejor, no es el índice, no es el anular, todos son importantes. Entonces debemos de entender que somos un cuerpo. Pero lo que quiero enseñarle es la segunda verdad, que dice que tenían las cosas, tenían comunión, es lo que dice ahí. Tenían comunión unos con otros. La palabra comunión que se usa aquí en el griego es koinonía, de koinos, que es relacionarse. Koinonía es usted reconoce que usted tiene una familia natural, usted tiene una familia paterna y una familia materna. O sea, al decir natural estoy hablando de nuestra naturaleza humana, genética, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestra familia de la tierra, pero cuando usted se inmersa en la gran familia que es la iglesia, resulta que ahora tiene otros hermanos, y no es necesariamente porque su papá o su mamá haya tenido un affair fuera del matrimonio.
Estoy diciendo que usted ve a alguien que nunca había visto, alguien que anda su vida y tiene un apellido diferente al suyo, y resulta que empieza a tener empatía, empieza a tener comunión, empieza a tener una relación que ni con su propia sangre la tiene. No se puede sentar igual que con sus hermanos en la carne, porque hay algo diferente. Es igual como los mundanos. Yo no sé cómo fue su vida anterior, pero yo tenía unos mis amigos bien perdidos y me gustaba andar con ellos porque yo andaba perdido, más esos perdidos hacíamos un gran grupo de perdidos en el espacio. Pero ¿qué es lo que nos unía? El vandalismo, la maldad, el pecado y las cosas que a Dios no le agrada. Pero ahora resulta que tengo una familia en esta tierra que tiene un mismo padre, que no es el padre natural que nos engendró, sino es un padre espiritual, y ahora todos tenemos un lenguaje común, una relación, un fin, un destino, y eso se llama el cristianismo. Tener una familia la cual tiene koinonía. Ahora resulta que yo ando de arriba para abajo con usted y no es mi propia sangre. Ahora con usted comemos, con usted salimos de pachanga, con usted hacemos los cumpleaños y se nos ponen celosas las familias, ¿sí o no? Ahora ya te lavaron la cabeza esos evangelistas. Nos lavaron la cabeza, el cuerpo, el corazón, el alma con su preciosa sangre. Por eso tenemos comunión. Nos encanta estar acá. Alguien me dijo una vez, porque yo a veces tiendo en las noches, principalmente cuando terminan las reuniones, porque como uno está todo el día en la iglesia y usted solo viene un ratito, usted quiere quedarse horas, pero yo ya quiero irme porque he estado todo el día. Entonces alguien me dijo por ahí, tú no te podés ir hasta que salga el último. Entonces yo me inventé algo. Dije, voy a poner un anciano. No. Que él haga el trabajo duro, porque la gente quiere seguir platicando. Y fíjese que todavía después del culto, que se han visto 2 horas o 3 horas, se van a comer juntos a algún lugar. Pero la comunión, y eso lo vamos a ver más adelante, el tema de la comida dentro de la iglesia. Usted y yo ya no tomamos, no fumamos, pero bien que comemos. Pero aquí dice, perseveraban ellos en la comunión unos con otros. Qué preciosa escritura, ¿verdad? Ellos tenían comunión. Lea Romanos capítulo 12, por favor, versículo 6. Mire cómo se llenan nuestras reuniones. Cómo se llenan nuestras reuniones, o cómo deberían de ser nuestras reuniones. Si usted solo se pone, digamos, a matar el tiempo viendo una película y solo eso van, pues hágalo bien. Ponga la película, una película ad hoc, ¿verdad? No de muertos, no de espantos y no de sexo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay un montón de películas graciosas donde uno se puede reír un montón. Hágalo bien. Ponga sus poporopos. Si usted es antigaseosa, su limonada. Y es antiazúcar con Esplenda. Pero busque tener un tiempo de koinonía, un tiempo de comunión. Pero mire, ¿cuál es la mejor koinonía? Aparte de usted tener un tiempo de diversión juntos, y no se sienta mal, porque alguien me diría a mí, ay hermano, usted solo viendo tele se las pasa. Usted no sabe el resto de la semana cómo yo ando. Usted solo pasa que usted solo me agarra a mí cuando yo estoy de descanso y me mira en mi parte o en mi área recreativa. Pero usted no sabe las cosas que se atienden, porque como no damos cuenta, no contamos, ¿verdad? Es Dios el que cuenta por nosotros. 12:6, mire qué dice: de manera que teniendo diferentes dones, o sea, gracias, habilidades dadas de Dios, que Dios le ha dado a cada uno, según la gracia que nos es dada, bueno, cuando se reúnan a tener koinonía, pues pueden tener un tiempo de oración como en la iglesia, y pueden, que eso lo vamos a ver después, pero puede ser que en la reunión haya una palabra como la que hubo hoy, una palabra de profecía, del don profético. No voy a explicar la diferencia entre don
y ministerio profético, pero eso hay una diferencia. Dese conforme a la medida de la fe. O si el servicio, en servir, hay gente bien a todo dar, que cuando uno va a su casa, ay hermanos, ya le ven la taza a uno, la mitad del café, y ya van con el resto para ponerle a uno. Bueno, el que sirvas, dice que sirva. Dice el que enseña. En la enseñanza, siempre en nuestra plática de comunión debe haber algo que nos edifique. Hablar de un tema que nos edifique. Amén. Porque para reunirme yo, para matar el tiempo, entonces le puedo decir a alguien: ¿quieres que solo matemos el tiempo? Ok, hablemos media hora y matemos el tiempo y riámonos, gocémonos, no pequemos, pero hablemos tonterías si quieren, y ahí estemos felices exfoliándonos en nuestra alma. Pero ya cuando ya entramos a otro tramo, cuando la coinonía debe ser ideal, entonces nos edificamos dando una palabra de bendición. Por eso dice: el que enseña en la enseñanza, en la reunión, está hablando de las reuniones nuestras. El que exhorta en la exhortación. ¿Y cuántos hay los que les encanta exhortar, va? Ay, siempre hay uno ahí que le tira a uno y uno se siente aludido. Pero ¿sabe qué pasa? Que nuestra alma no está habituada a las cosas de Dios y a veces se siente. Pero es la verdad que necesitamos muchas veces oír. El que reparte con liberalidad, o sea, el que da dinero, pues. El que preside con solicitud. El que está en la reunión debe hacerlo con solicitud. Y también dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En cuanto al chance, en cuanto a escoger, mis amados hermanos, escojan a un hermano de la iglesia. Pero no me digan a mí que yo me haga responsable si la decisión resulta chueca y el hermano le resultó chueco. Uno recomienda, hermano, yo te recomiendo a este hermano, mira, pero ya de ti depende discernir si verdaderamente califica para ti o no califica para ti, para lo que te interesa. En lo que requiere diligencia, dice el verso 11, no perezosos, hagan las cosas rápido, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes orando. Bueno, mire, esto está hablando que es tener coinonía. Ahora me pregunto, ¿a qué se junta usted? Debe haber comunión. Y la palabra comunión, que es coinonía, significa intercambiar bendiciones. Cuéntenos su historia, cómo conoció al Señor, y yo le voy a contar también la mía. Vamos al tercer punto. Perseveraban en el partimiento del pan. Y esto no está diciendo comida, no se está refiriendo aquí Lucas a la comida. El partimiento del pan es la Santa Cena o la Cena del Señor. Constantemente se reunían los judíos de aquel tiempo, lo hacían una vez al año. El apóstol Pablo, pues ya en una interpretación nueva, él dijo que cada vez que se reunieran y celebraran Santa Cena, un recuerdo del Pesajo, la Pascua, la muerte de Jesús como el Cordero, lo hicieran en su nombre y lo hicieran con gozo y con alegría. Entonces aquí está diciendo que tengan un tiempo para reflexionar sobre su vida, sus fracasos, de dónde vienen, y sus éxitos, de dónde vinieron también. Por eso dice, esta palabrita alguien no la entiende a veces bien, y a mí me preocupa que pasamos los versículos de largo, pero donde dice el partimiento del pan era celebrar la Pascua. Pero recuérdense que en 1 Corintios 11, no lo busquen, solo la referencia que usamos cuando celebramos Santa Cena, dice que cada uno se examine a sí mismo para saber cómo está. Porque si usted toma la Santa Cena mal, quiere decir no confesando sus pecados, se muere. Por eso Pablo dice que hay algunos que están enfermos y otros debilitados, y aún otros duermen porque fueron y tomaron la Santa Cena y no hicieron corte de caja. Nosotros una vez al mes, cada 30 días, hacemos una revisión de cómo está nuestro corazón y de todo lo que hemos subido a nuestra maleta
emocional y aquellos pecados no confesados, aquellas cosas que no hemos dicho, nos ponemos a cuentas y hacemos el canje. Señor, te entrego mis pecados y acepto por la fe la redención y el rescate por tu sangre. Y entonces 30 días ya estoy limpio y borrón y cuenta nueva, empiezo de nuevo. Pues no se trata usted que diga, ay, ya voy por el día 28, me faltan 2 y no he pecado casi nada. Ay, voy a pecar para que ya el 30 ya me pongo a cuentas. No, no es así. No es así como que usted está gastando y la tarjeta, ¿verdad? En lugar de ser tarjeta de crédito es su tarjeta emocional. Porque sabe que 30 días después tiene para pagar y va a depositar usted a cuenta para disminuir su deuda. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el compartir el pan es revisar en nuestro corazón cómo estamos caminando. Pero si usted se toma la Santa Cena y usted ni en cuenta de lo que estamos haciendo, entonces usted peca de ignorante. Después, cuando le venga la chibola en el estómago y pida que oremos, no estoy mandando juicio a nadie, yo no declaro juicio, declaro sanidad sobre la gente. La Santa Cena o el partimiento del pan lo que nos hace es ponernos a cuentas con Dios. Entonces la iglesia ideal debe ser una iglesia que llame a que la gente se ponga cuentas. Vale, continúo con esto, no le voy a hablar de todos porque son 15 puntos y no se me asuste. Solo le voy a dar los que pueda. Y otro día me invita a un café y con mucho gusto y un sanguchito con papas y guarnición y le cuento el resto. No, solo quiero avanzar. Punto número 4, dice Hechos 2:42, la última parte, y en las oraciones. Yo ya le he compartido a usted cuáles son los 3 modelos de oración en la Biblia. En la Biblia hay 3 modelos de oración. Uno está en Nehemías 9, no lo busquen. Otro está en Daniel 9. Y otro está en Mateo capítulo 6, con la famosa oración del Padre Nuestro que forma parte del Sermón del Monte. 3 oraciones que ahí les dicen a usted todos los componentes de cómo debe de orar. Impresionante. Usted lee Nehemías 9, Daniel 9 y Mateo 6. Ahí se da cuenta usted de que ya no hay más que estructurar sobre esto. ¿Qué significa orar? Orar es intimidad, es ser conocido por alguien. Cuando yo hablo con alguien por el teléfono, ahora hay medios para hablarse. Algunos ya tienen callo en los dedos porque se hablan súper, hiper, mega, re bien por las redes sociales. Pero digamos por teléfono, cuando yo hablo con una persona a larga distancia, con esa persona no la tengo presente, pero su voz, su tono, su forma de expresarse me une a pesar de la distancia. Y entonces uno puede tener un acercamiento. De igual manera la oración es muy similar. Uno se conecta a la línea de Dios y habla con Él, que está en Dios en la eternidad, pero que hay un nexo que nos une: la sangre de Cristo, su espíritu, su presencia, hermanos, y se acerca a nosotros Dios y nos oye y crea comunicación con nosotros. Orar es ser conocido por Dios, no es conocerlo a Él, es ser conocido de Él. ¿Quiere usted ser conocido de Dios? Pues ore. Y usted en la oración se encierra en su cuarto y empieza a decirle: Señor, hoy hice esto, hoy te ofendí, hoy lastimé, hoy herí, hoy, Señor, me sentí denigrado. Y empiece usted a sacar, tenga su catarsis, ¿verdad? Empieza a sacar todo lo que hay y Dios empieza a oírlo y empieza a enviar su provisión. Amén. Pero a veces, ¿qué hacemos? Señor, tú ya lo sabes todo. Claro, Él ya lo sabe todo, pero Él necesita que nosotros lo digamos por nosotros, no por Él. Que abramos nuestro corazón. Entonces necesitamos que la iglesia o la organización o la estructura o la misión de la iglesia también incluya que oremos, que estemos buscando su rostro, y no necesariamente solo de rodillas, tirado en el suelo. Usted puede orar manejando, pero no cierre los ojos, porque si no, de una vez de esa oración se va al cielo directito. Usted ore, pero usted ore
con entendimiento. Amén. Bueno, aparte de esto, versículo 43 del capítulo 2 de los Hechos añade otra cosa más que debe tener la iglesia ideal. Bueno, versículo 43 dice que había algo más dentro de todos ellos. Dice, y sobrevino temor. Y temor no es el cuco, no es el miedo. Temor es como aquel, ay, si no voy a la iglesia, es posible que hoy sea el rapto y me quedo, fíjese. Entonces, a veces la palabra temor es el miedo a que venga el diablo y nosotros nos quedemos y el diablo nos agarre como un dragón y nos agarre sin espadas y nosotros con palitos. No, hombre, eso ya es muy épico, muy mítico. La palabra temor que se utiliza aquí es reverencia. Dice que sobrevino temor. La gente ya no quería hacer lo malo para no ofender a Dios. ¿Y qué le hace falta a la iglesia? Tener temor. Y Dios nos ayude y nos agarre confesados. Porque a veces nosotros no tenemos temor de Dios y nos exponemos a hacer cosas y le decimos, Señor, cierra por un ratito los ojos. Y se expone uno a cosas que después le cuesta recuperar. Entonces, temor es el anhelo de no ofender a Dios. Ese es un nivel muy alto. Entonces, entre todos los cristianos de Jerusalén y las provincias aledañas de ese tiempo, hace 2000 años, mis amados hermanos, vino ese temor y la gente de las comunidades preguntaba, pero si este era borracho, empedernido, y ahora ya no es así, ya cambió. La gente empezó a darse cuenta que el mensaje empezó a calar en la gente y resulta que la gente se empezó a transformar en buena, pero no por sí misma, sino que sobrevino una unción de temor de Dios, que la gente empezó a dejar de hacer lo malo sin estarle uno haciendo un coco wash de seminario de esto, que seminario de lo otro, que venga para acá, que lo ungimos. Ayer me encontré con un pastor y dice que fue a orar por una persona y el Señor le dijo que la bañara en aceite, que después orara por ella porque la hermana tenía una gran necesidad. Y yo no lo contradije porque cada loco con su tema, cada estructura yo no la voy a criticar. Media vez lleguen a la misión, amén, que es la que nosotros anhelamos. Algunos van a llegar con un montón de cosas y otros van a llegar así tranquilitos, pero sea como sea, pues Dios va a hacer su obra. Entonces yo me pongo a pensar, ya no vamos a tener necesidad de andar forzando a la gente que cambie, sino que anhelamos que venga una unción de Dios de temor que nos haga ni siquiera querer caminar por esa senda. ¿Cuántos dicen amén por eso? Anhelamos ya que voluntariamente nosotros decidamos abandonar una condición que a Dios no le agrada. No va a haber necesidad de eso. Usted se va a despertar voluntaria y conscientemente diciendo, tengo que orar por un cambio en mi vida, tengo que orar por una definición en mi hogar, tengo que orar porque Dios haga algo nuevo en mi vida. Ya no puedo andar en esta misma mente, ya no puedo andar con estas motivaciones falsas del corazón. Necesito que me cambies, que venga tu temor y me transforme en mi vida, Señor. Es lo que yo anhelo. Necesitamos esa unción de temor. Entonces dice que sobre ellos vino todo eso. En el tiempo de Jesús, la gente empezó a tener una transformación porque vino el temor de Dios, el amor a las cosas santas. Verso 43, siempre este mismo verso 43 del capítulo 4, la segunda parte. Y como consecuencia, Dios premiaba el caminar de la gente y los ponía, Señor, en sus manos a hacer milagros. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un milagro, aparte de usted, que usted es un milagrazo, ¿verdad? Muchos aquí son historias vivientes, testimonios vivientes que fueron rescatados literalmente de la muerte. Si Dios nos hubiera aparecido en sus vidas, ahorita estarían ellos ya no en esta tierra, pues. Pero Dios, bendito que Él apareció y nos interrumpió, nos metió zancadilla en nuestros propios pasos y no nos dejó seguir caminando para poder vivir ahora, para glorificarlo y alabar su bendito nombre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Regáleme solo 8 minutos
para avanzar en un par de los ítems que aparecen acá, y en una futura oportunidad le comparto el resto. Hacían maravillas, dice este verso 43, la segunda parte, y señales por medio de los apóstoles. Y por favor, no piense usted, es que yo nunca he visto un milagro ni en mi vida. Yo nunca he visto que un paralítico se levante, menos que un muerto resucite. Pero hermanas, y quiero preguntarle esto específicamente a las hermanas, a las mujeres: ¿cuántas veces Dios no ha multiplicado la comida escasa en tu alacena y la ha hecho que se multiplique para que coman por mucho tiempo? Muchos lo han visto, ¿sí o no? Muchos han visto que aún el dinero, porque mire, yo le voy a decir una cosa con el tema del dinero. Está bien que en esta sociedad competitiva que apremia a tener mejores salarios, mejores réditos por un servicio, podamos querer vivir mejor, pero tengamos cuidado de no volvernos tan materialistas que perdamos la perspectiva correcta de lo que es la bendición de Dios. Pero yo le quiero decir una cosa: la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. A veces usted le echa 50 quetzales de gasolina a su carro y le rinde 3-4 días, y no es porque se quedó parqueado los 4 días en el garage, lo usó, pero hubo una provisión. Hermanos, a mí me ha pasado. Dios hace milagros de provisión. A veces viene, o a veces se encuentra usted aquel billetito que se le perdió, pero usted le viene en el momento exacto que tiene que ir a comprar el gas, y usted no tiene, y el marido, bien, gracias. Si yo ya te di los 100 de la semana, ¿qué más querés? Imagínense, de la semana. Dios hace milagros de provisión. Dios es un Dios proveedor. Por eso dice la escritura en el libro de los Salmos: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A Israel en el desierto Dios le alargaba la ropa porque se estaban quedando cutos. Los pantalones no usaban, pero los pantalones quedaban así como saltacharcos. Así se dormían, mire, con el pantalón saltacharcos, y amanecían con el pantalón largo porque habían crecido los niños. Tenían el zapato con hoyo, y al día siguiente tenía suela nueva, porque Dios, su proveedor, les dijo y les prometió que no los iba a dejar morir en el desierto de necesidad. Dios es tu proveedor, tu amparo, tu pronto auxilio en la tribulación. Él ha prometido ayudarte, y Él va a estar siempre. No hagas negocio con el rey de Egipto, con el rey de Faraón. No desciendas a Egipto por ayuda. No confíes en el brazo de la carne. Dios es tu proveedor. Dios es el que dijo que te va a dar y nunca te va a dejar. Él lo ha prometido, créele, aférrate a su palabra. Y quiero solo compartir este último punto. Aquí en el versículo 44, siempre del capítulo 2 del libro de los Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso sí hay que explicarlo bien, porque eso de que todas las cosas las tenían en común, mejor aclarémoslo. Porque si no, entonces se trata de que yo voy a decirle al hermano: mira, préstame la llave de tu Jaguar y te voy a dar yo mi pichirilo. Porque el pastor Vladi dijo que todo lo tenían en común. Así que me das tu billetera llena de billetes de a 200 y yo te entrego la mía llena de papeles, que está gorda pero de papeles. No es así. Lo que está hablando acá Lucas acerca del discurso que que había dado Pedro y que él lo está comentando, es que eran solidarios con los demás.
¿Le ha preguntado alguna vez, y sería una buena oportunidad este domingo, preguntarle a algún hermano y decirle: ¿qué vas a almorzar hoy domingo? Hay dos categorías de hermanos: el apenado y el macizo. Así, para ponerlo así bien polarizado, bien de lado a lado. El macizo, en español, para todos los que nos ven del extranjero, el macizo no es así el fuerte, sino que es el, ¿cómo podríamos de llamarle? Al oportunista, al ventajista, ¿verdad? No sé dónde voy a almorzar, pero ¿me vas a invitar? Es el aprovechado. Usualmente el que está en el otro lado, el que es apenado, no cuenta. Aunque hay dos derivaciones. La gente no cuenta por orgullosos, por apenados, ¿verdad? Y otros no cuentan porque son humildes y no quieren cargar a nadie. Pero sería bueno que nos solidarizáramos con el que no tiene. Esto es parte del mensaje cristiano. Usted, mi amado hermano, solidarícese con las demás personas. Extiéndase, que haya una unción de bendición en la iglesia local. Regálele medicina a otro hermano, pero no vencida. Regálele la leche, pero no ya vencida. Regálele cosas. Extiéndase con la gente. Si se lo pone o no, ya es su problema. Ya tampoco usted le doy cosas y no se las pone. Usted condicionando lo que regala. Usted délo y ahí ya lo sacó de su corazón. Ay. Eso es parte de construir una iglesia ideal. Ahora, solo le quiero decir, porque hay otras cosas más que sucedieron. Mire qué dice el verso 41 de Hechos, si tal vez pasamos ya. 2:41. ¿Cuántas personas fueron impactadas por esa unción que se empezó a derramar? ¿Cuántas dice ahí? 3,000. Fue más impactante el mensaje y la vida de la gente que tan solamente un mensaje insípido. La gente se impresionó y hubo una revolución en Jerusalén y todos sus alrededores, que la gente quedó impresionada y decían: ¿qué está pasando acá? Mire que dice el capítulo 4, verso 4, siempre de los Hechos, 4:4. Después se vuelve a levantar Pedro, que con este mensaje Pedro se le convirtieron 3,000. Y ahora mire cuántos se convirtieron: 5,000. En total fueron 8,000 personas. Disculpen, 8,000 personas. ¿Por qué? Porque hubo un manto transformador en la gente. La gente empezó a invitar a otro, decirle: algo me pasó, yo fui cambiado. Algo llegó a mi vida, como la samaritana. Fue a gritarle a todos, a decirles allá en Samaria que se había encontrado el profeta de Dios, que no la había acusado de haber sido, a pesar de haber sido una mujer prostituta, una mujer perdida. Ella fue y le dijo a todos: he encontrado al profeta, he encontrado al Mesías. Y llegó a Samaria la salvación por una mujer. 8,000. Capítulo 6, verso 7. Mire qué pasó también. No solo 8,000, porque usted cree que solo son 8,000. Siempre en Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, no se quedó en 8,000. Siguió la gente conociendo. Miren, se cree que en todo el periodo registrado en el libro de los Hechos, 35,000 personas se congregaron en la iglesia entre Jerusalén y la sede de Éfeso.
35,000 personas. Era increíble el movimiento que había. Y mire quiénes más fueron impactados. También muchos de los sacerdotes legalistas y judaizantes de aquel tiempo dijeron: Él es el Mesías. Bueno, no lo había visto pues, porque Jesús ya había muerto, pero ese mensaje viene del Mesías. Ellos han sido cambiados. Mis amados hermanos, Pablo menciona y dice: vosotros sois cartas abiertas. Vuestras vidas hablan del mensaje transformador. Cierto, a pesar de que a veces todavía cometemos errores, pero creo en su palabra, creo en su regreso, creo en su venida. Yo creo que Él me va a levantar. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y oramos y le decimos: Señor, yo quiero pertenecer a las filas de la iglesia ideal, a la iglesia que cree en ti, a la iglesia que empieza a dar frutos de ti? Quiero tener la doctrina correcta, la enseñanza que me transforme, que me salve, que me haga piadoso, que me libere del pecado. Quiero tener comunión con otros, pero que sea una relación que edifique, que deje algo constructivo. Quiero reunirme en el partimiento del pan, a compartir la mesa de la cena del Señor, poniéndome a cuentas con Él. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo deseo. Y quiero participar de las oraciones genuinas, aquellas que puedo tomar a mi esposa de la mano y decirle: me está costando creer, me está costando confiar, pero yo creo en su palabra, creo en sus promesas, creo en su venida, creo que Él nos va a levantar y va a hacer algo nuevo en nosotros. Ven a este